Bueno, compañeros, yo les hablaré sobre los resultados y las conclusiones. Los resultados que se desprenden del tema investigado sobre la práctica reflexiva muestran que la pregunta, la observación, la propuesta y la reflexión propia del docente son de utilidad para promover la reflexión del mismo. El autor, llamado Steve, menciona que desde los primeros niveles de concienciación sobre la propia práctica, las preguntas pueden hacer avanzar al docente hacia niveles superiores, en los que va entreviendo cómo pueden avanzar mejor en el aprendizaje. En esta investigación hubo tipo de encuentros que se llevaron a cabo. La técnica de recuerdo estimulado se muestra efectiva, pues el docente con quien se trabajó identificó este tipo de encuentro como más productivo que el otro, en el que el visionado de la grabación no se realizó de forma conjunta. Los resultados de la investigación muestran que la docente partía de una actitud escéptica. La percepción de un cambio positivo en su práctica reflexiva, en su práctica docente, y el haber alcanzado los objetivos marcados en ambos ciclos reflexivos, motivaron a la docente a que percibiera los beneficios del proceso y por tanto realice una valoración más positiva de los beneficios de la práctica reflexiva y a su vez de su propia capacidad de aprendizaje autónoma. Sin embargo, la docente considera que la experiencia de aprendizaje llevada a cabo no ha sido suficiente para incorporar la práctica reflexiva de forma sistemática a la práctica profesional. En cuanto a las dificultades, señala que la falta de tiempo es el principal inconveniente para llevar a cabo los ciclos reflexivos, pues le resultó difícil encontrar tiempo que dedicar a este proceso de aprendizaje reflexivo, teniendo en cuenta además su carga laboral. Y por último, las conclusiones, que de las conclusiones se desprende la pregunta ¿qué se necesita para una práctica reflexiva? Y bien, todo esto se responde a base de los resultados de la investigación sobre la misma, además de tener en cuenta los consejos brindados por la docente a quien se estuvo entrevistando y con quien se trabajó. Para una práctica reflexiva se necesita encontrar un modelo de práctica reflexiva que ayude al docente en el proceso de concienciación sobre su propia práctica y su posterior transformación, y que no solo se lleve a cabo en el proceso de su formación inicial, sino que se sistematice y se incorpore a la práctica profesional, sobre todo en los estadios iniciales de su desarrollo profesional. Y por último, que deberían de tenerse en cuenta la realidad de la situación laboral habitual de los docentes y los factores que dificultan los procesos de la práctica reflexiva, como son el tiempo y el esfuerzo que conlleva llevarlos a cabo. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.